va a dar inicio la presente sesión. Solicito a la unidad de informática abra la plataforma y se sirva verificar hasta por 2 minutos a las diputadas y los diputados que se encuentren presentes en línea para efectos de registrar su asistencia. Y compañeros legisladores, habiendo quórum de 32 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito al diputado prosecretario en funciones de secretario, Jorge Jonathan Molina Morales, haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Punto 1. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Justicia relativo a las iniciativas de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas. Punto 2. Clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de esta 67ª legislatura. Estado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Jonathan. Diputada Ana Laura Romero Basurto, ¿en qué sentido su participación? Muy buenas tardes a todas y a todos. Con permiso, presidenta, quisiera pedir sumamente, con muchísimo respeto a todas mis compañeras y compañeros, 1 minuto de silencio por la muy lamentable partida del señor padre de nuestra compañera diputada Dulce, y hacer una mención que le agradecemos muchísimo el esfuerzo que está haciendo de estar en este momento con nosotros, presidenta. Muchas gracias a ti, diputada Ana Laura Romero Basurto. Concedido. Presidenta. Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, ¿en qué sentido su participación? Presidenta, yo me quiero sumar a la solicitud de mi compañera, la diputada Romero Basurto, por la sensible pérdida de mi amiga y compañera de partido, don David Rodríguez, pero no solamente por él, sino que él nos sirva como símbolo de las más de 27,000 gentes que han perdido la vida en la lucha contra esta pandemia, que hace algunos meses ni siquiera veíamos y que nos tiene hoy en las casas teniendo la sesión. Y además, 1 minuto de silencio también por la diputada Marlene Herrera. Marlene fue integrante de la 64 legislatura, 2 veces diputada federal, directora del ISSSTE, secretaria de Agricultura, una agente de primera y una mujer
que en años donde era tan difícil puso muy en alto el trabajo de las mujeres, que podamos guardar un minuto de silencio también por ella y un recuerdo a su memoria de una gente tan grande que hoy falleció. Se lo solicito respetuosísimamente por ambos. Concedido, diputado Emilio Enrique Salazar Farías. Diputada Ana Laura Romero Basurto, diputado Emilio Salazar Farías. Nos sumamos todos los diputados y las diputadas de esta 67ª legislatura a ese sentir, a ese dolor de las familias que entrañan con esa pérdida irreparable. Les pido a todos ustedes un minuto de silencio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Honorable Asamblea, la Comisión de Justicia presenta dictamen relativo a las iniciativas de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Silvia Torreblanca Alfaro dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputada presidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Justicia de la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas le fue turnado para su estudio y dictamen las iniciativas de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas, y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse las iniciativas de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las y los diputados presentes de la Comisión de Justicia de la 67ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 29 días del mes de junio del 2020. Atentamente, por la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado, diputado José Octavio García Macías, presidente. Diputado Ricardo Cepeda Gutiérrez, vicepresidente. Diputada Aide Ocampo Olvera, secretaria. Diputado Calyanamaya de León Villar, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Silvia. Compañeras y compañeros legisladores, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano.
Diputada Flor de María Guirao Aguilar, ¿en qué sentido su participación? A favor, presidenta. A favor. Diputada Aide Ocampo Olvera, ¿en qué sentido su participación? A favor, diputada presidenta. A favor. Diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma, ¿en qué sentido su participación? A favor, presidenta. A favor. Diputada Ana Laura Romero Basurto, ¿en qué sentido su participación? A favor, diputada presidenta, por favor. A favor. Diputada Patricia Mas Lazos, ¿en qué sentido su participación? A favor, presidenta. A favor. A favor. Diputado Mario Santis Gómez, ¿en qué sentido su participación? A favor, presidenta. Gracias. Diputado Ricardo Cepeda Gutiérrez, ¿en qué sentido su participación? A favor, presidenta. A favor. ¿Falta algún diputado o diputada que guste participar? Continuamos. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Flor de María Guirao Aguilar, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta, muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación y público en general que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. Comenzaré tomando como referencia que el feminicidio constituye la forma de violencia hacia las mujeres en su peor y máxima expresión, causante de la muerte de mujeres en todo el país, por lo cual su tipificación como delito constituyó una gran necesidad y exigencia. Como sabemos, en 7 municipios de nuestro estado cuentan con la alerta de género desde el año 2016 y los feminicidios siguen siendo hasta el momento uno de los grandes retos a enfrentar. Por ello, la obligación del Estado en proporcionar garantías plenas y efectivas de atención, protección, restitución e indemnización, además de la rehabilitación y garantías de no repetición de estas conductas delictivas. Es por eso que hoy reconozco el esfuerzo de mis compañeras diputadas, impulsoras de esta iniciativa, y de la Comisión de Justicia por el arduo trabajo realizado que obtuvo como resultado esta reforma en nuestro Código Penal. Al aportar esta iniciativa, estaríamos cumpliendo con el compromiso de trabajar para el fortalecimiento y armonización del tipo penal que actualmente rige en el Estado, haciéndolo acorde a los sucesos actuales en los que cabe mencionar cobran especial relevancia a los asesinatos de niñas, adolescentes, adultas mayores
y mujeres con discapacidad, en los cuales por sus condiciones de edad o de salud resultan doblemente vulneradas o bien sean cometidos a bordo de transportes públicos, coartando su derecho a libre tránsito. Conocer pues estas herramientas para la investigación y actuación en los casos de feminicidio es un gran paso para la procuración de justicia en nuestra entidad, acompañadas del aumento en la punibilidad del delito en feminicidio. Así pues, quien prive de la vida a una mujer por razones de género, se le impondrán de 45 a 65 años de prisión y de 500 a 1,000 días de multa. Mi pronunciamiento hoy es a favor de esta iniciativa, no sin antes manifestar que el trabajo no solo radica en la procuración de justicia, sino en la prevención y educación para evitar este tipo de violencia extrema hacia las mujeres, que no nos permitirá avanzar hacia una sociedad más justa, libre, pacífica y democrática mientras ésta siga existiendo. Muchas gracias, compañeros y compañeros diputados. Segura estoy que votarán a favor de esta importante iniciativa para nosotras, las mujeres. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Agradecemos la participación de la diputada Flor de María Guirao Aguilar. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra a la diputada Aide Ocampo Olvera, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Diputada presidenta, solicito permiso para extenderme en tiempo debido a la importancia del tema. Concedido, diputada. Muchísimas gracias. Con su permiso, diputada presidenta, muy buenas tardes, compañeras y compañeros, diputados, ciudadanía en general. Gracias por estar a todos atentos y acompañarnos a través de las diversas plataformas digitales a esta sesión virtual del Honorable Congreso del Estado. Haciendo uso de la palabra como integrante de la Comisión de Justicia, manifiesto que el presente dictamen derivado de las iniciativas presentadas a esta soberanía que reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Penal en el Estado de Chiapas en materia de feminicidio, ratifica nuestro compromiso de trabajar por el fortalecimiento del tipo penal de feminicidios que actualmente se rige nuestro Estado, haciéndolo acorde a sucesos de hoy en día, en el que tienen especial relevancia los asesinatos desafortunados de niñas, adolescentes, adultas mayores y mujeres con discapacidad, que resultan por su estado o salud doblemente vulneradas. Es necesario hoy mandar un mensaje claro y contundente en el que se advierta que en los presentes casos se aplicarán sanciones ejemplares ante una clara violación de los derechos humanos de las víctimas, por lo que derivado de ello, este dictamen considera las agravantes para tales casos. Y hago un paréntesis para agradecer a los integrantes de la Comisión de Justicia por el trabajo que se realizó para lograr este dictamen. Agradezco al presidente, el diputado Octavio García, al diputado Ricardo Cepeda, la diputada Valeria Santiago, al diputado Maya de León, la diputada Olvita Palomeque y a la diputada María Elena Villatoro, integrantes de la Comisión de Justicia, para lograr este dictamen. Las razones de género, en el caso del feminicidio, exponen las relaciones asimétricas y del poder en las que se asientan las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres. Una de esas razones es la necrofilia, que si bien está tipificada como un delito, tratándose de violencia contra las mujeres, cobra una doble dimensión en su abordaje, puesto que en ella subyace el abuso, control, sometimiento y cosificación del cuerpo de las mujeres. Haya en el acto mismo la satisfacción y el poder de ultrajar la integridad y la dignidad de las mujeres más allá de su propia vida. Maxime que el constructo sexual de las mujeres es el punto de inflexión de subordinación y dominio de las mismas. Cabe mencionar que para llegar a
presentar esta iniciativa, la cual nace del Consejo Consultivo y Ciudadano de la Comisión Especial para Atender los Feminicidios mismas que honro en presidir. Se trabajó de una manera institucional con la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial, la Secretaría General de Gobierno a través de la Coordinación de la Alerta de Violencia de Género en el Estado, la Comisión de Derechos Humanos, diversas organizaciones de la sociedad civil y la Red de Familias Víctimas de Feminicidio en Chiapas, con la finalidad de obtener una armonización clara y precisa como instrumento principal que permita favorecer, pero sobre todo con la finalidad de establecer un tipo penal del delito de feminicidio desde una perspectiva que facilite a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial a la acreditación del delito de una manera eficaz y eficiente. El Estado tiene la obligación de garantizar una vida libre de violencia de niñas, adolescentes y mujeres, reforzando la protección conforme al principio de interés superior de la niñez en su triple dimensión como principio, derecho y norma procedimental, tal como lo señala la Convención de Derechos de la Niñez y las diversas recomendaciones emitidas por su comité. El feminicidio de niñas y adolescentes es cada vez más frecuente y brutal. De acuerdo con ONU Mujeres, los subregistros hablan de un alto porcentaje de defunciones femeninas con presunción de homicidios de niñas a nivel nacional y local. Dadas estas circunstancias, es imperativo visibilizar y nombrar el feminicidio infantil para su investigación, para su sanción y la reparación del daño. Desde la perspectiva de género y enfoque diferenciado, así como para la sistematización de los gastos que sirvan para el diseño e implementación de políticas públicas integrales para su abordaje y erradicación. En ese sentido, soy enfática en decir que me sumo a la voz de las organizaciones y de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres cuando solicitan al gobierno del Estado que implementen todas las acciones que estén a su alcance para fortalecer las investigaciones e identificar los diversos contextos de criminalidad en los que están inmersos los feminicidios. Y qué mejor que desde este Congreso, a través de reformas, podamos dar las herramientas a las instancias estatales para que realicen de manera asertiva ese trabajo. Compañeras y compañeros diputados, como integrante de la Comisión Externo, la viabilidad, certeza y profesionalismo del presente dictamen, por lo que ratifico mi voto a favor y solicito de manera respetuosa se sumen al esfuerzo de las diferentes autoridades del Estado para la erradicación de este problema tan lacerante para nuestro Estado y para nuestro país, el feminicidio. Legislando para robustecer nuestro marco normativo, ante todo debemos tener presente que los feminicidios son la manifestación más grave y aberrante de discriminación y violencia contra las mujeres. Asimismo, se trata de una violación extrema del derecho que tienen las mujeres a vivir sin violencia. Trabajemos en conjunto a favor de este dictamen y, como siempre menciono, sin colores ni tintes partidistas. Nosotros debemos trabajar por nuestro estado de Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias a la diputada Aide Ocampo Olvera. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta, saludo con afecto a todas las personas que nos siguen por las diferentes plataformas digitales. Antes de iniciar a referirme al dictamen que hoy votamos, me gustaría hacer una apreciación muy respetuosa. La iniciativa que su servidora presentó y hoy toman en cuenta en dicho dictamen, la presenté en octubre de 2019. Me llama la atención que hayan tenido que pasar 8 meses para poder darle el trámite legislativo correspondiente. Sin duda tuvo que ver la intervención indirecta o directa de mi tan admirada compañera, la diputada Aide.
a quien admiro por su lucha constante por las víctimas de feminicidios. Pues tuvo que presentar una iniciativa ella para que la mía fuera considerada. Hago esta aclaración porque no quiero pecar de malpensada, pero ante los ojos de los demás o de cualquier persona podría parecer que hay diputados de primera y diputados del bronce. Ojalá la mesa directiva pudiera tomar en consideración iniciativas y propuestas presentadas por mis compañeros, como Dulce Gallegos, Adriana Bustamante, Juan Salvador Camacho, para que le den el respectivo trámite legislativo. El feminicidio es una pandemia que padecemos mucho antes que el COVID-19. La ropa que lleva puesta, el haber bebido alcohol, caminar sola, viajar sola, confiar en alguien cercano o extraño. Cualquier excusa es buena para justificar la violencia contra la mujer o para cuestionar a las víctimas que se atreven a denunciar los casos de acoso, abuso sexual o feminicidio. En los últimos años, las académicas, activistas, defensoras, familiares, periodistas y feministas han hecho una lucha para visibilizar los asesinatos cometidos contra mujeres por el hecho de ser mujeres, nombrándolos como feminicidios. La clasificación del feminicidio ha sido una reivindicación de las feministas para tipificarlo y que pudiera tener agravantes con el objetivo principal, que es desestimular la realización de este delito. El dictamen que hoy votamos no es más que el resultado de la búsqueda de construir entornos sociales menos violentos para nosotras las mujeres, y sin duda es un acierto. Sin embargo, el aumento de la pena de feminicidios no debe ser la discusión per se, porque existe una problemática de fondo que es necesario reflexionar, porque de nada nos va a servir aumentar la pena si no creamos mecanismos para no terminar siempre en un sistema donde no se repara el daño a las víctimas y no busca cambiar las estructuras. Hoy estamos ante un gobierno que tanto el impulsor de políticas públicas, que es el gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, y el procurador de justicia, que es el fiscal general Jorge Luis Llave Navarca, tienen como prioridad garantizar el acceso a la justicia y la implementación de estrategias de prevención a favor de las mujeres. Tenemos que aprovechar eso, compañeras y compañeros, hacer un trabajo en conjunto para que se hagan cosas que vayan encaminadas a mejorar la atención y prevención del delito. Porque si esto no ocurre, no vamos a poder romper las cadenas de impunidad. Y este es el tema, comprender que lo jurídico no es solo la norma, sino quién opera la norma y qué tipo de ciudadanía tenemos, lo cual nos invita a tener una reflexión más profunda. La solución no debe basarse únicamente en aumentar una sanción. La clave está, como ya lo dije y lo dijo la diputada Flor, en la prevención. Hay que crear políticas públicas que eviten nuevos asesinatos, como castigar la violencia familiar. Un ejemplo y gran acierto fue la iniciativa que impulsó mi amiga la diputada Valeria Santiago, y es que ya se persigue la violencia familiar de oficio, y pues un excelente trabajo el que está realizando también la Fiscalía del Estado, quien nos ha demostrado que no hay perdón para los violentadores. De igual forma, hay que castigar la tentativa de feminicidio y sancionar a quien no investigue o a quien revictimice. Ya he estado en pláticas con la directora general del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Emma Orantes Ortega, para trabajar juntas una campaña constante para crear mayor conciencia sobre la violencia de género y no normalizar o revictimizar. Porque no solo se trata de vigilar y dar seguimiento, no se trata solo de elevar las penas, compañeras y compañeros. Se trata de hacer que ni una mujer más necesite de estas leyes. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias por la participación de la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Laura Romero Basurto, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, presidenta, muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores.
vuelvo a reiterar, es un gusto poder saludarlos y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, y no me canso de repetirlo, de emergencia sanitaria. Es un placer poder estar todos aquí reunidos. Les envío todo mi afecto y mi respeto como siempre. Quiero manifestar que tenemos una legislatura, y lo vuelvo a reiterar, histórica. Yo sé que hemos sonado nosotras, las 26 legisladoras que integramos este Congreso, quizá muy reiterativas en el tema que somos mayoría mujeres. Entonces, creo y estoy convencida que tenemos un compromiso muy grande con la sociedad chiapaneca, pero sobre todo con todas esas mujeres. Con esas mujeres que están sufriendo de violencia familiar. Con todas esas mujeres que están sufriendo de miedo, que están aterrorizadas. Como me antecedieron mis compañeras, y quiero resaltar el excelente trabajo que sobre todo las compañeras legisladoras están teniendo. Y quiero mencionar de manera, pues las 26, ¿verdad? Hemos estado trabajando en este sentido, pero en este tema mi compañera Aidita, mi compañera Aide, mi compañera Olga, que siempre están muy pendientes, y sobre todo con un tema muy especial de defender a las mujeres. Quiero sumarme y sobre todo decir y alzar la voz y decir que no es posible que ni una mujer más en este país esté sufriendo porque nosotras tenemos ese poder ciudadano de tomar, bueno, en este caso estamos sesionando virtualmente, pero tomar la tribuna del Congreso y poder alzar la voz y decir ya basta. No es posible que 11 mujeres estén asesinándose diariamente. Señoras y señores, no es posible. No es posible que sigan viendo a las mujeres, a nosotras las mujeres, como cosas, como objetos. Es que le pasó lo que le pasó porque venía vestida de tal forma o porque hizo esto. Y hemos visto ese linchamiento mediático súper desproporcionado en el momento en que suben quizá una fotografía de una mujer. No le pasa igual a los caballeros. Y no lo digo esto en un sentido de confrontación, compañeras y compañeros, no. Es para visibilizar lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo. Es un problema grave. Es un problema muy grave, que ha incluso despertado un movimiento importantísimo en el país. Y queremos decir y levantar la voz, y una más. Por eso es tan importante este tipo de reformas que yo celebro y aplaudo, en este caso a mi compañera Aide, a mi compañera Aida Guadalupe, que han impulsado este tema desde hace mucho tiempo. Y decirles también, hacer un pequeño, muy breve recuento de esta situación, y decirles que todos tenemos conciencia que en este profundo proceso de transformación que se inició en 2008, con grandes reformas constitucionales, recordemos, y quiero traer en este momento al tema, por ejemplo, lo vemos en el centro del país, ¿no? Que se detuvo a la mamá de una persona ahí famosa en el tema de la delincuencia y se dejó libre. Hemos estado viviendo eso. Ahorita este tema del feminicidio, nos estamos encontrando que acreditar el tipo penal es sumamente complicado. ¿A dónde quiero aterrizar mi comentario? En 2008 generamos estas reformas constitucionales, que la piedra angular de estas reformas desde 2008 es el principio de presunción de inocencia. Entonces, de ahí viene el gran trabajo que tienen que hacer los ministerios públicos para integrar bien las carpetas de investigación. Estamos sucediendo eso, hay impunidad porque no se puede acreditar la responsabilidad y la culpabilidad del imputado. Ahí tenemos un problema. Yo siento que está muy bien que hayamos aumentado en esta que vamos a votar a continuación la reforma de 40 a 45 y de 60 a 65, excelente. Pero también tenemos que poner el dedo en la llaga y decir que necesitamos carpetas de investigación perfectamente bien integradas. ¿Para qué? Para que esa gente pueda alcanzar esas penas, porque tenemos ese problema, que cuando llegan a los jueces las carpetas, faltó algún elemento, o las pruebas son ilícitas, y nos encontramos y el resultado es ese estallido de impunidad. Y sobre todo que nos duele, y que nos duele mucho a las mujeres, porque lo hemos vivido en este Congreso, en esta legislatura. El tema de la impunidad en el caso de feminicidios. Esto es así que yo celebro profundamente esta reforma y vuelvo a poner en la mesa el tema de fiscalía
que está haciendo un extraordinario trabajo en toda esa capacitación que se viene dando a los ministerios públicos. Diputada Ana Laura Romero las carpetas. Basurto. Denme un minuto, presidenta, por favor. Necesito concluir y es un tema bastante importante. Gracias. Un minutito, ya voy a concluir. Entonces, volver a reiterar el trabajo de la Fiscalía que se viene haciendo de manera extraordinaria en el tema de capacitación de los ministerios públicos. Tenemos que tomarnos de la mano todas las instituciones para integrar bien esas carpetas, nosotros en el tema legislativo y los jueces, para que podamos tener como resultado justicia para todas esas mujeres que ya no están, y trabajar fuertemente también, como lo decía mi compañera Flor Guirao, en el tema de prevención. Así es que yo celebro y agradezco muchísimo a todas mis compañeras que no han quitado el dedo de renglón, y vamos a seguir trabajando porque se lo debemos a todas esas mujeres que ya se han ido, y esperemos que estos números bajen, que esta penosísima cifra de 11 mujeres muertas en el país ya no, ni una más. Es cuanto, diputada presidenta, gracias. Agradecemos la participación de la diputada Ana Laura Romero Basurto. Diputada Aide Ocampo Olvera, ¿en qué sentido su participación? Diputada Aide. Complementación o ratificación de hechos, diputada presidenta. Rectificación de hechos. Diputada Aide Ocampo Olvera, con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Muchas gracias, diputada presidenta. Voy a ser muy breve, pero es importante, considero, de acuerdo a lo que mencionó ahorita la diputada, mi compañera Ana Laura Romero Basurto, en efecto, tenemos que concentrarnos en la cuestión de las carpetas, de la integración de las carpetas, y es por eso que era importante que la iniciativa que se presentó se tuviera y se hiciera en conjunto. Por eso se tomaron en cuenta organizaciones, por eso se tomaron en cuenta a la Fiscalía, al Poder Judicial y a la alerta de violencia de género. Porque es importante que les mencione que a la Comisión Especial de Atención a Feminicidios nos llegaron 14 casos, los cuales analizamos, 14 casos de feminicidios que logramos subir a la Secretaría de Gobierno y a la Mesa de Violencia, de Alerta de Violencia de Género. En 14 carpetas correspondía el mismo factor, la falta adecuada de integración de carpetas. Y precisamente por eso, reitero, nos sentamos durante más de 2 meses las instancias que tenemos que trabajar en conjunto para ello, reitero, Fiscalía, Secretaría General de Gobierno y Poder Judicial, para poder de una manera asertiva poder presentar una iniciativa como esta, y que reitero y pido el apoyo de todas y todos los que estamos en esa legislatura para poder aprobarla. Esa sería mi participación. Es cuanto, diputada presidenta. Agradecemos la participación de la diputada Aide Ocampo Olvera. Con fundamento en el artículo 115 del reglamento interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Mas Lazos, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor del dictamen que se discute. Gracias, presidenta. Muy amable y de manera respetuosa en términos de lo establecido. En el artículo 100 del Reglamento Interior del Congreso, solicito un permiso especial para hacer uso de la tribuna. Concedido, diputada. En este caso, de una sesión virtual que estamos. Gracias. Gracias, presidenta. Bueno, antes que nada, quiero enviar un saludo con afecto a toda la ciudadanía
que nos siguen esta transmisión a través de las redes sociales, también a los medios de comunicación que siempre están pendientes del quehacer legislativo para dar cuenta a la población. Asimismo, también quiero enviar un saludo a todas mis compañeras y compañeros diputados presentes. Resulta que es muy relevante y puntual la propuesta planteada por la diputada Aida, quien ha sido constante en su planteamiento de las iniciativas y puntos de acuerdo en pro de la defensa de las mujeres y de los grupos más vulnerables. Asimismo, me adhiero a todos los comentarios, todas las propuestas que han manifestado en esta sesión mis compañeras diputadas que me anteceden. ¿Sí? Y bien dijo la diputada Aida, ¿no?, que muchas veces el problema es de quien ejerce la norma. Y esto lo hemos visto día a día, ¿no? Mujeres que han llegado a hacer sus denuncias y se pierde la esencia. O porque son hombres, o porque opera la negligencia, o porque tienen un desconocimiento jurídico sobre la materia. Y esto viene ocasionando demasiados y graves problemas en este tema que hoy vemos, ¿no? Sin duda, esta propuesta elaborada por la ya citada diputada Jiménez Sesma es muy necesaria para el ordenamiento jurídico chiapaneco, pues su finalidad radica en investigar y en perfeccionar el delito denominado feminicidio, para así poder brindar más elementos que faciliten en su caso el encuadramiento a una conducta de este tipo penal y poder así evitar que las denuncias y las investigaciones tengan lo que coloquialmente llamamos el carpetazo. ¿Sí? Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, hago una respetuosa invitación a que votemos a favor del dictamen que hoy discutimos para dotar a nuestro Estado de una legislación penal que esté debidamente perfeccionada con el fin de inhibir todas las negligencias que se han venido cometiendo y que después con un se me fue o un perdón lo quieren resolver, ¿no? Y esto lo hemos visto de manera histórica, todo lo que viene concerniente a las mujeres, ¿no? Ahora bien, ya que me fue autorizado un permiso especial por parte de nuestra diputada presidenta, hago uso de este espacio virtual también para denunciar y poner en conocimiento tanto a mis compañeras y compañeros diputados como a la ciudadanía en general los hechos violentos sucedidos en la noche del domingo 28 de junio del 2020 en la comunidad de Arbenza 1 en San Juan Chamula. A las 9 horas aproximadamente de ese domingo, privaron de la vida, o le vamos a poner un nombre más puntual, ¿no? Asesinaron a 3 personas en dicha comunidad. A las 2 de la mañana de ese mismo lunes, me tuve que ver precisada a personarme en Arbenza 1 a petición de la comunidad que acabo de citar, Arbenza 1, porque hay Arbenza 2 también, ¿no? Ya que los familiares de las personas fallecidas denunciaron que ninguna autoridad había llegado, siendo que los hechos fueron aproximadamente entre 9 y 9:30 de la noche en dicha comunidad, ¿no? Entonces, tuvimos que estar ahí porque por usos y costumbres sabemos que cuando una persona fallece ahí de manera inmediata, los familiares optan por trasladarlos a sus casas y muchas veces con esto se obstaculiza el procedimiento jurídico que debe de llevar la Fiscalía. Entonces, se evitó por medio del diálogo que pudiera hacerse el levantamiento de dichos cadáveres. Se cercó de forma perimetral con una cinta que la comunidad mandó comprar para poder empezar a trabajar con ellos, como lo hemos venido haciendo desde hace tiempo con muchas personas de Chamula, para que vayan entendiendo que ya los usos y costumbres en cuanto a sus ferias, en cuanto a sus eventos religiosos, pues son correctos, ¿no? Pero en cuanto a la finalidad de las cuestiones jurídicas, tenemos que ir aprendiendo que los procedimientos son totalmente distintos para que podamos abocarnos a las leyes y podamos llevarlos de una manera que sea correcta, ¿no? Entonces, en tal virtud se llegó y después de que se hicieron los llamados de apoyo, porque hay que mencionarlo, ¿no? La comunidad históricamente se aperturó esa noche a decir que entre la Fiscalía, que entre la policía, para efectos de que puedan hacer su trabajo. Entonces, pues sí se daban las condiciones. Y digo condiciones porque es una palabra que hemos venido manejando mucho
o que vienen manejando ciertos rangos policíacos, en decir, no se dan las condiciones, ¿no? Me parece una respuesta demasiado infantil, toda vez que en este caso ya habíamos estado trabajando en Chamula para que puedan dar parte a las autoridades y que lleguen. Entonces vuelvo a repetir que si los hechos fueron a las 9:30 de la mañana y llegan al día siguiente a las 8:20 de la mañana, la verdad es un insulto a la ciudadanía, un insulto a los compañeros indígenas, ¿sí? Y a la población en general, porque muchas veces la gente también llega a levantar una denuncia y los tienen ahí sentados o las tienen ahí sentadas después de que han sido objeto, desafortunadamente, de alguna violación de tipo sexual, y con un desprecio es tratada las personas. ¿Sí? Diputada Patricia Mas Lazos, le solicito se aboque al tema que se encuentra a discusión en este momento. Muchísimas gracias. Sí, diputada, tiene usted razón, nada más de que como fue un hecho bastante violento y tomando en consideración que se trata de un homicidio, no un feminicidio, hago la aclaración, pero quedaron viudas. Entonces nada más a eso quería enfocarme, ¿no? Porque también es violencia de género haber dejado mujeres viudas embarazadas, ¿no? Entonces nada más concluyo de la siguiente manera, y gracias por la apreciación, ¿sí? No es justo que tengamos un Chiapas de arriba, un Chiapas de en medio y un Chiapas de abajo. Y menos justo resulta que a los compañeros indígenas se les esté estigmatizando o les estemos dando una visión de esto, de balas, que están por puños regadas porque las autoridades no entran, porque no se dan las condiciones. Es cuanto, Presidenta. Agradecemos la participación de la diputada Patricia Mas Lazos. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se le concede el uso de la palabra al diputado Mario Santis Gómez, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputados. Solicito permiso especial a la presidencia de la mesa directiva de concederme el tiempo, por si llego a excederme del tiempo permitido, diputada presidenta. Concedido, diputado Mario Santis. Gracias, presidenta. Saludo con afecto, compañeras y compañeros. Antes que nada, desearles que tengan una excelente tarde. Al igual, saludo con mucho cariño y afecto a todas las personas que nos ven a través de las plataformas del Honorable Congreso del Estado. Buenas tardes a todos. Es un hecho histórico, me da gusto que este dictamen, que esta iniciativa le demos prioridad y que se apruebe el día de hoy. Felicito a las compañeras, de verdad, quienes le dieron tiempo, dedicación y sobre todo el espacio a tan importante dictamen que hoy lo estamos sometiendo a discusión, argumentando nuestro razonamiento de votos a favor. Por supuesto de que mi voto es a favor, ni siquiera está a discusión, pero con la salvedad de que haré algunas precisiones, haré algunas observaciones y unos detallitos que en su momento los voy a argumentar, compañeros. Pues como he dicho, siempre apoyaré todas las iniciativas que garanticen y protejan los derechos de las mujeres, sobre todo aquellas que van encaminadas a prevenir y erradicar la violencia de género, como en esta ocasión en que nos proponen reformar y modificar el Código Penal del Estado de Chiapas para fortalecer el tipo penal de feminicidio. Creo que nadie va o podría votar en contra de este dictamen, porque considero que todas y todos que aquí tenemos muy claro que las mujeres tienen derecho a vivir sin violencia, seguras, libres y en paz. Sin embargo,
no quiero dejar pasar una observación que en lo personal me parece muy pertinente. No podemos hablar de garantizar los derechos de las mujeres cuando en esta misma legislatura se hacen excepciones. No podemos hablar de una paridad sustantiva cuando la voz y el trabajo de algunas diputadas no se toman en cuenta, como ocurre en este caso, evidente omisión legislativa. Mi voto es a favor del dictamen, pero es necesario reconocer que hubo una omisión, y con todo el respeto me dirijo, de la mesa directiva, al no dar trámite oportuno a la iniciativa originalmente por la diputada Aida Jiménez Sesma, que presentó con fecha 11 de octubre del 2019. En primer lugar, llama la atención que la mesa directiva haya iniciado el trámite legislativo, turnando las iniciativas a la Comisión de Justicia apenas el 26 de junio del 2020. Esto solo unos días después de que mi compañera diputada Aide Ocampo Olvera presentara una iniciativa similar, por no decir idéntica. La iniciativa de ambas diputadas, según mi punto de vista, a mi análisis, ambas iniciativas de mi compañera y de mis compañeras, versan en lo mismo. Incluso me atrevo a decir que tienen el mismo contenido. Sin embargo, la iniciativa de origen presentada por la diputada Jiménez Sesma no fue tomada en cuenta con oportunidad. Esto, o evidentemente, este es solo un caso de muchos, donde la mesa directiva hace distinciones, pues mientras varias iniciativas permanecen en la congeladora, a otros se les da una velocidad impresionante en el trámite. E incluso se votan el mismo día de su lectura. Es importante que se realice en lo personal esta observación. No es con el afán de protagonismo, no es con el afán de... No, es al contrario. Siento yo que es con el afán de perfeccionar. Y yo recuerdo de un dicho de una compañera la vez pasada, dijo: somos diputados y estamos expuestos a errores. Totalmente estoy de acuerdo en esa observación que hacía la compañera. Y además, entonces este órgano legislativo estaría incurriendo en una grave omisión que afecta no solo a los o a las diputadas que trabajen en los dictámenes, sino a la ciudadanía. Porque sin ninguna justificación detienen o retardan una propuesta que podrían traducirse en mejores condiciones de vida o acceso a la justicia. Independientemente de lo anterior, refrendo mi voto a favor, porque las chiapanecas tienen derecho a vivir una vida sin violencia. Y estoy de acuerdo que en todo aquel que las agreda, humille, merece todo el peso de la ley. Pero también quiero señalar que de las omisiones que mencioné hace ratito, pues también ha presentado iniciativa mi compañera Dulce Gallegos, mas sin embargo no se le ha dado ni siquiera lectura, no se le ha podido pasar a las comisiones, están en la congeladora, y esto, pues la verdad, no se me hace una legislatura democrática, una legislatura realmente donde sí se vea la paridad sustantiva desde el Congreso del Estado. Tenemos que ser congruente y coincidente con los discursos a los hechos.
Así que, compañeras y compañeros, ahora sí que aprovecho manifestarme estas inquietudes. Pues la verdad yo creo que es necesario, ¿no? Definitivamente tenemos que, si hay errores, corregirlas para que de verdad al pueblo de Chiapas se le atiende como debe de ser y como debe de merecerse. Porque no es posible que haya iniciativas que no se haya dado lectura y que tiene un año de estar en la congeladora. Así que, compañeros, pues como siempre lo hemos dicho, y me da gusto de que este dictamen lo vayamos a aprobar el día de hoy, y evidentemente sin ningún detalle, ¿no? Pero sin embargo, no olvido, quiero manifestar esta parte en donde dijimos que al comienzo de nuestra legislatura se dijo que seremos una legislatura plural, incluyente, sin distinciones de colores partidistas, con todo el beneficio de las y los chiapanecos. Que nuestro color, dijimos en un principio que era Chiapas, Chiapas y Chiapas, y de ahí es el único nuestro objetivo. Con un solo color, así lo dijimos, y ojalá y espero que esto realmente no se nos olvide. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Mario Santis Gómez. Con fundamento en el artículo diputada Ana Laura Romero Basurto, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos, presidenta. Rectificación de hechos. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana Laura Romero Basurto, hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Con su permiso, presidenta, solamente para pedir de manera, hoy vamos a clausurar nuestro periodo ordinario, pedirle muy respetuosamente a la mesa directiva y enseguida a la comisión permanente que también hablando del tema de iniciativas presentadas, que me antecedió ahorita mi compañero Mario Santis, comentar que en días pasados presentamos también mi compañera María Elena y su servidora una iniciativa que consideramos importante, bueno, todas lo son, absolutamente todas, presidenta, pero para que sea tomado en cuenta nuestra iniciativa del tema de adicionar un artículo al Código Penal para el tema de insumos médicos, pedir muy respetuosamente que sea tomada en cuenta también esta iniciativa que presentamos con mi compañera María Elena en días pasados. Eso es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Diputada Patricia Mas Lazos, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos, presidenta. Rectificación de hechos. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Mas Lazos, hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Gracias, presidenta, muy amable. Bueno, escuchando lo que el diputado Mario precisaba ahorita en este momento, quiero manifestar lo siguiente, que considero que sí, efectivamente, de acuerdo a lo que hemos estado viendo en sesiones últimas, sí hay democracia, sí hay respeto en este Congreso. Hay que reconocerlo que este Congreso de aquí de Chiapas no es un Congreso como en otras partes del país, en donde se ha llegado hasta la violencia física, ¿no? Entonces, me agrada mucho porque siempre hemos nosotros postulado por la democracia, ¿sí? Y tomando en consideración sus manifestaciones, yo creo que este sería un buen momento para que todos los 40 diputados hiciéramos un análisis de convicción y decir, bueno, si por exceso de trabajo o por cualquier circunstancia que haya sido, porque vuelvo a repetir, somos humanos, no hayan salido ciertas iniciativas de algunas compañeras o compañeros diputados,
y no voy a dar los nombres ahorita porque si no me extendería de los 5 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que este es un buen momento para que hagamos como en algunas ocasiones, o de manera reiterada, nos lo ha hecho ver el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Marcelo, de que somos compañeros, independientemente de los partidos que estemos representando, y debemos apoyarnos. La manera mejor de apoyarnos es que se haga el trámite parlamentario correspondiente de manera sumaria, de manera expedita, ¿sí? Ya lo digo de una manera más coloquial, más rápida, ¿sí? Para que pueda presentarse en la mesa habiendo pues, los dictámenes elaborados conforme a derecho y podamos emitir los votos, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo. Considero que quizá no debimos haber dejado mucho tiempo para exteriorizarlo en una sesión de manera pública, pero esto es democracia, ¿no? Y teniendo el ejemplo de la Junta de Coordinación Política, ¿sí? Que nos ha dado, pues también quiero comentar que en reiteradas ocasiones también el diputado Emilio, diputado amigo, siempre nos ha dicho, cuando tenemos que hacer política y no bastó, hay que seguir haciendo política y más política, ¿no? Entonces, considero que es un buen momento para que hagamos una reflexión todos y los que no tengamos bien hechas nuestras iniciativas, podemos adecuarlas. Los que lo tengamos en trámite, tenemos que ver en servicios parlamentarios cuál es la situación por la que no avanza. Podemos hablar de manera directa en la mesa y ver que estas iniciativas se pongan. Es relativamente corto el tiempo que nos queda y debemos aprovecharlo para que las iniciativas de las compañeras y de los compañeros puedan ser ya valoradas y puestas en la mesa para que podamos emitir nuestro voto a favor o en contra. Es cuanto, presidenta. Agradecemos la participación de la diputada Patricia Mas Lazos. Diputado Emilio Enrique Salazar Farías, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos y alusiones personales, presidenta. Rectificación de hechos. Sí, gracias. Con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Emilio Enrique Salazar Farías hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Yo quiero agradecerle a la diputada Patricia Mas sus palabras, siempre generosas, y quiero insistir en lo que he venido diciendo durante mucho tiempo y que nos tiene que ayudar por lo que han dicho todos los compañeros. Mario pone el dedo en la llaga cuando dice que pareciera que hay diputados de primera y de segunda. Y si leemos bien, si dejamos de pretender que esto no es cierto, veremos que es cierto. El proceso legislativo exige que las iniciativas se presenten y las turnen a comisiones y que las comisiones valoren según sea el caso, si están bien hechas, si no están mal hechas, si son procedentes o no procedentes, y no que se queden guardadas en un cajón para ver cuándo turnas y cuándo no. Yo pienso que debieran ser leídas de inmediato y en ese momento hacerlo. ¿En qué otro momento entendemos que nuestro papel es importante? Cuando recuperamos la dignidad, insisto, cuando recuperamos la dignidad y no dependemos de una u otra llamada, de uno u otro mensaje para el trámite X que tenemos que darle a las iniciativas. Esa es la responsabilidad que buscamos. Por eso hemos ido a buscar los votos y es lo que la gente espera de nosotros. Cuando hablo de la crítica de la gente es porque todos la enfrentamos. A mí no hay cosa que me moleste más que me digan localuco. Cuando somos diputados del Congreso del Estado o diputados del Congreso de la Unión. No existe lo de local o no local. Pero para eso va a querer que retomemos el camino, que rehagamos el tamaño y que, como bien dice Pati, como bien dice Mario, como bien analizan muchos, que por ahí lo están pensando, pero no todo lo comentamos. Vale la pena hacer un análisis personal para no hacerlo más público, de qué sí y qué no, qué actitud sí y qué no. Y lo digo con el tamaño de haber sido, con todos mis compañeros, siempre solidario en lo que había que hacerlo. Siempre crítico en lo que había que hacerlo y nunca pidiendo nada más allá de lo que permite la investidura de un diputado del Congreso del Estado de Chiapas. Hagamos la reflexión que eso es un ejercicio y que esto nos sirva para cuando elijamos nuestra nueva mesa directiva. A la mesa que ha hecho un gran trabajo, espero que le vaya muy bien a la comisión permanente, que demos trámite a lo que esté pendiente y que haya mucha suerte.
Señores, muchas gracias. Es cuanto. Agradecemos la participación del diputado Emilio Enrique Salazar Farías. Diputado Marcelo Toledo Cruz, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos, Presidenta. Rectificación de hechos. Diputado Marcelo Toledo Cruz, con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Con su venia, Presidenta, un saludo afectuoso a todos los compañeros diputados y compañeras diputadas y a todos quienes nos ven a través de esta sesión virtual. Al escuchar a los compañeros diputados, principalmente al diputado Mario Santis, me da gusto escucharlo cómo opina, porque significa que vamos por un buen camino. Somos representantes populares, nos debemos al pueblo, no nos debemos solamente a los aplausos, y lo digo en forma general. Me llama la atención el hecho de que se le reclame tanto a la mesa el que tenga temas rezagados, cuando en la mesa hay representación de 7 partidos. La mesa se integra por una presidenta, 2 vicepresidentes, 2 secretarios y 2 prosecretarios, con voz y con voto dentro de la mesa directiva. El diputado Santis reclama el hecho de que haya una especie de democracia simulada y el retraso en los temas, y considero que tiene razón, pero también no se acuerda que formó parte de una mesa, de la primera mesa de esta legislatura. En la mañana yo también, ayer recibí el reclamo también por ahí de alguien que integró la mesa porque sus temas no salen, y creo que tenemos un problema. Pensamos que nuestros temas son los importantes, y solamente cuando viene un acumulado es que nos acordamos de los temas de los otros diputados, pero generalmente pensamos en nuestros temas y solamente nos acordamos cuando el otro diputado dice, oye, yo puse algo desde 2018 o desde 2019 y ¿qué está pasando con eso? Y tienen razón, el trámite legislativo debería ser que vaya a comisiones, que las comisiones dictaminen y que sea el pleno en su caso o la permanente quienes aprueben o desaprueben la emisión de un dictamen. Digo que vamos muy bien porque la semana pasada, cuando aprobamos la reforma electoral, hubieron votos en contra, y qué bueno que los hubieron, porque no podemos pensar igual. Significa que hubieron contenidos dentro de esa reforma presentada por el Ejecutivo que tal vez no eran del agrado de los partidos que representan. Sin embargo, la mayoría manda y la mayoría decidió que iba a ser aprobado. Aún ahorita escuchamos las críticas de sectores que probablemente fueron perjudicados en sus intereses o en el hecho de la participación del año siguiente. Pero sin embargo, yo creo que cuando levantamos la mano, en este caso que es una sesión virtual, la hacemos con mucha responsabilidad y tenemos que asumir esos costos, esa crítica, la crítica constructiva sobre todo, obviamente en el ámbito de respeto. Y digo que vamos muy bien porque me gusta cuando el diputado Mario Santis dice, o cierra su participación diciendo, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Que no nos olvidemos de ese pueblo que nos elige y nos pone donde estamos. Que no corramos, que no permanezcamos 3 años o 6 años y al final que hagamos la evaluación, sino que hagamos una autoevaluación en nuestro trabajo constante. Yo sí quisiera invitar a todos, como bien dijo por ahí algunos de los diputados o diputadas, a que recapacitemos, a que nos hagamos un autoanálisis, una autocrítica y tratemos de corregir lo que no estemos haciendo bien dentro del proceso legislativo, que finalmente pues estamos a 14, 16 meses de entregarle la estafeta a alguien más,
En el caso de la Junta de Coordinación Política, siempre somos abiertos para las opiniones y comentarios de los coordinadores, y una decisión, no dicen, es por el presidente de la Junta, porque siempre hacemos decisiones colegiadas. Esa invitación quiero hacerles, que nos olvidemos de los colores, ya pasamos ese trago amargo de la reforma, caminemos juntos, trabajemos juntos, que sea en realidad por el bien de Chiapas. Es cuanto, presidenta. Agradecemos la participación del diputado Marcelo Toledo Cruz. Diputado Mario Santis Gómez, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos y alusiones personales, presidenta, por favor. Rectificación de hechos. Con fundamento en el artículo 105 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Mario Santis Gómez, hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Gracias, presidenta, y gracias, compañeros. Y la verdad, aplaudo el comentario, una expresión muy acertado en la democracia, así tiene que ser. No estamos obligados a pensar todos por igual. Evidentemente, la construcción de una mejor democracia es respetando la diversidad de ideas de cada uno de nosotros. Eso de verdad lo reconozco y se aplaude cuando realmente se respeta la diversidad ideológica, ¿no? Somos 40 diputados, 40 opinamos de una manera muy distinta y es así como se construye una verdadera democracia. Una. Y dos, también debo de reconocer que efectivamente se votó un dictamen que emitió el gobernador la semana pasada y efectivamente fue aprobado por mayoría, y aunque claro que se hicieron las menciones que se molestó a algunos de los partidos, yo siempre he dicho, no es en defensa del partido, sino que a la ciudadanía de verdad, porque no solo el partido lo ha dicho de que estuvo mal, sino que también la ciudadanía, sectores sociales. Ha habido versiones de una manera muy atinada de lo que nosotros aprobamos la semana pasada. Y eso a mí me da gusto que de verdad lo veamos en ese sentido. Dos, quiero hacer unas precisiones del documento, porque me comenta Marcelo, y efectivamente, yo agradezco esa confianza que me hayan dado la oportunidad de pertenecerme a la mesa directiva del año pasado, pero también yo quiero hacer unas precisiones que por qué mencioné la compañera Dulce. Evidentemente que la compañera Dulce, ella presentó el 20 de diciembre del 2019 un punto de acuerdo en el que se pronunció a favor que esta legislatura atendiéramos el exhorto que se nos hizo la Cámara de Diputados Federal para que en el ámbito de nuestras atribuciones se garantizaran la libertad de prensa, la libertad de expresión y los derechos humanos de las y de los periodistas. Es decir, que solo veamos el tiempo que nos ha llevado, no darle lectura, no mandarlo a las comisiones. Evidentemente ahí hay que reconocer, yo siempre he dicho, hay que reconocer cuando hay errores, cuando hay aciertos, pues igual los aciertos se tiene que aplaudir, y cuando hay errores, bueno, hay que asumir con mucha responsabilidad y reconocerlo, por supuesto, ¿no? Así que este es uno de los puntos que presentó la compañera, y un ejemplo clarito, otro punto que presentó ella, donde presenta ella el 29 de abril del 2019, así lo dice, que buscaba reconocer y sancionar el Código Penal local, las lesiones cometidas contra las mujeres en razón de género, y que posiblemente ahí hubieran todas a las chiapanecas
debiéramos darle una mayor herramienta para defenderse en sus agresores, pero al igual nunca llegó al pleno. Hay que reconocer esa parte. Yo siempre he dicho, cuando uno lo reconoce, pues efectivamente hay que reconocerla, ¿no? Por eso yo decía, pedí mi participación en cuestiones de rectificación de hecho y a su vez, pues al igual a alusiones personales, ¿no? Y también quiero reiterar esa parte y comentarle que el detalle del caso del, por ejemplo, de la que está ahorita en disputa, el detalle que está solicitando una regidora de Tuxtla, que efectivamente ya presentó toda la documentación para solicitar la auditoría para que Tuxtla Gutiérrez fuese auditado, ¿no? Y entonces también eso, de verdad quisiéramos compartir todos, ¿no? Para que pudiéramos coincidir en verdad, pues, en la defensa de lo que realmente se debe defender. Cuando no, pues yo siempre lo he dicho, pues, no. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Agradecemos la participación del diputado Mario Santis Gómez. Diputado Marcelo Toledo Cruz, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos, presidenta. Rectificación de hechos. Diputado Marcelo Toledo Cruz, con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Con su venia, presidenta, y es que dicen que el que calla otorga. Es nada más para aclarar una mención que hace el diputado Mario Santis respecto al dictamen que votamos la semana anterior. No es el dictamen del gobernador, se votó el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación en relación a la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado Marcelo Toledo Cruz. Y como última participación del diputado Ricardo Cepeda Gutiérrez, con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores y al público que nos sigue por este medio digital. Con su venia, presidenta. Realizo mi participación a favor del dictamen, pues es una visión específica del tema de género bajo un contexto jurídico filosófico, una tendencia de mayor protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres, una nueva manera de concebir y realizar la investigación criminal y una nueva estructura de los procesos penales en el Estado. La convergencia de esta pluralidad de cuestiones debe ser un tema a considerar no solo por las facultades de derecho, sino por todas aquellas que redundan en la prevención y la indagación de los feminicidios. El feminicidio constituye la forma de violencia en su peor expresión, por lo cual su tipificación como delito constituye una gran necesidad y una exigencia. Esta iniciativa fortalece y armoniza el tipo penal de feminicidio, pues atiende a lo convenido por nuestra nación con la comunidad internacional por medio de convenciones, protocolos, convenios, declaraciones, conferencias de respetar los derechos humanos de las mujeres y específicamente a recomendación realizada por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Honrar, honra, y es por ello que debo mencionar que fue un gran trabajo realizado por la diputada Aida,
por la diputada Aide, y a través también, enfatizo en ello, de un trabajo interinstitucional en la que participó la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial del Estado, Secretaría de Gobierno y la Alerta de Violencia contra las Mujeres, junto con las 11 asociaciones civiles que son especialistas en trabajos para la mujer. Todo esto emanado del Consejo Consultivo, que forma parte de nuestra Comisión Especial de Atención a Feminicidios, en la que se revisaron diversas normatividades jurídicas que inciden en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Se analizó las diversas causas por las cuales las mujeres pierden la vida al ser victimizadas por razones de género, y se analizó el actuar del Estado y sociedad en relación a este problema. Compañeras y compañeros legisladores, los invito a votar a favor de este dictamen, pues esta iniciativa busca el fortalecimiento en la aplicación del tipo penal del feminicidio y comprender sus áreas con el fin de mejorar la investigación, persecución y sanción de este delito. Asimismo, fortalecer los mecanismos institucionales necesarios para mitigar sus efectos, garantizando el cumplimiento de la debida diligencia en las investigaciones, acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas, que es lo verdaderamente importante. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Agradecemos la participación del diputado Ricardo Cepeda Gutiérrez. Diputada Patricia Mas Lazos, ¿en qué sentido su participación? Rectificación de hechos, presidenta, por favor, pero voy a ser muy breve. Rectificación de hechos. Diputada Patricia Mas Lazos, con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Gracias, presidenta, muy amable. Nada más quiero precisar lo importante, todo fue importante, ¿no? Pero en un punto me agradó mucho lo que dijo el diputado Ricardo, ¿no? En cuanto a reformar todas las formas de discriminación que se hacen hacia nosotros las mujeres. Y por último, quiero hacer también una felicitación extensiva a la diputada Aide, ¿sí?, como presidenta de la Comisión de Feminicidios, porque sin su participación, adherida a la de muchas diputadas compañeras, muchas cosas no fueran posibles. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada Patricia Mas Lazos. ¡Listo! Continuamos, compañeras y compañeros legisladores. En votación económica, se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el dictamen presentado. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Pueden bajar su mano. Compañeras y compañeros legisladores, aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes.
Honorable Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, procederemos a clausurar el segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de esta 67ª legislatura. Por lo que solicito a los integrantes de la mesa directiva ponerse de pie y a los diputados y diputadas que se encuentren virtualmente en línea, si ustedes gustan, pueden permanecer sentados. Siendo las 18:52 del día 30 de junio del año 2020, esta 67ª legislatura clausura su segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional. Solicito a los integrantes de la mesa directiva pueden tomar asiento. Muchas gracias. Estimadas diputadas y diputados, ante esta nueva normalidad que nos ha dirigido al uso de los medios de comunicación a distancia y aprovechando su amable y distinguida asistencia a esta sesión de clausura del periodo ordinario del Congreso del Estado, me permito invitarlos para que nos acompañen a la sesión por la que se aperturará el periodo de funciones de la Comisión Permanente de esta Soberanía Popular. Muchas gracias. Están todos invitados. Se levanta la presente sesión agradeciéndoles su amable asistencia.